Utilizamos inteligencia artificial para crear dos pensadores, uno socialista y otro capitalista. Los enfrentamos en un debate para discutir estos dos modelos económicos. Para que la discusión fuera más interesante, utilizamos 5 modelos de IA diferentes como jueces para evaluar sus argumentos. El debate comienza con nuestra primera pregunta al socialista: ¿por qué prefiere el socialismo al capitalismo como sistema económico? El capitalismo tiene inherentemente 3 problemas fundamentales: la inestabilidad, la desigualdad y la falta de verdadera democracia. En primer lugar, la inestabilidad. Cada 4 a 7 años, presenciamos una crisis económica, como la crisis financiera de 2008, la recesión provocada por la pandemia y, ahora, la inflación global. Estas crisis se derivan de la lógica interna del capitalismo, no de acontecimientos externos. Millones de personas pierden sus empleos, hogares y oportunidades futuras. Aceptar este nivel de inestabilidad es irracional. En segundo lugar, la desigualdad. Hoy en día, las personas más ricas, como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, poseen más riqueza que la mitad de la población mundial en su conjunto. Con tan solo la mitad de su riqueza, podríamos solucionar el hambre, la escasez de agua y el analfabetismo de miles de millones de personas. En tercer lugar, y quizás el más importante, la ausencia de democracia en la economía. Hemos destituido a los reyes del poder político, pero en el ámbito laboral, seguimos operando como monarquías. Gerentes y accionistas, como reyes, deciden qué se produce, con qué tecnologías y a dónde se destinan las ganancias. La mayoría, trabajadores y empleados, no tiene derecho a voto en estas decisiones. El nuevo socialismo, no los viejos modelos soviéticos, exige democratizar el entorno laboral. Imaginemos una empresa donde todos los empleados tienen voz y voto en las decisiones importantes. ¿Fijaría esta empresa el salario del director general en 300 veces el de un trabajador promedio? ¿Trasladaría la producción al extranjero sin importar el impacto local? Ejemplos exitosos como el de la Corporación Mondragón en España demuestran que la democracia laboral no solo es posible, sino también sostenible y eficiente. La historia demuestra que todo sistema, desde la esclavitud y el feudalismo hasta el capitalismo, nació, evolucionó y finalmente desapareció. ¿Por qué deberíamos asumir que el capitalismo es la última parada de la humanidad? Pedimos a los 5 modelos de IA que calificaran cada respuesta de 0 a 100 según 8 criterios. Estos criterios también se generaron mediante IA. Así calificaron la primera respuesta del socialista. El socialismo puede parecer atractivo en teoría, pero centrémonos en la realidad práctica. Mencionaste la inestabilidad del capitalismo, pero ¿puede alguna economía socialista apuntar a la estabilidad a largo plazo y a una prosperidad generalizada? Las comparaciones históricas son claras: Alemania Oriental versus Alemania Occidental, Corea del Norte versus Corea del Sur, o China antes y después de las reformas de mercado. En todos estos casos, los sistemas de mercado generaron mayor prosperidad. China sacó a cientos de millones de personas de la pobreza solo después de adoptar una economía de mercado. En cuanto a la desigualdad, debemos distinguir entre desigualdad de oportunidades y desigualdad de resultados. ¿Acaso personas como Musk robaron su riqueza o la ganaron creando valor? Tesla creó autos eléctricos, SpaceX redujo los costos de los viajes espaciales y Starlink expandió el acceso a Internet. La democracia laboral suena atractiva, pero ¿funcionaría una empresa tecnológica compleja si cada decisión estratégica requiriera una amplia votación? ¿Tiene cada nuevo empleado la experiencia necesaria para decidir la arquitectura del software o las estrategias de inversión? Mencionaste a Mondragón. Sí, es exitosa, pero opera bajo un sistema capitalista. Esto demuestra que el capitalismo es flexible y diverso. Cooperativas, empresas familiares y corporaciones públicas pueden coexistir y competir en una economía libre.
Creo que la libertad económica es esencial para la libertad política. Cuando las instituciones centralizadas controlan los recursos, adquieren demasiado poder, como ocurrió en muchos regímenes socialistas del siglo XX. El capitalismo no es perfecto, pero es reformable. Podemos fortalecer la competencia, combatir los monopolios y construir redes de seguridad social sin sofocar la innovación y el crecimiento. ¿Te refieres a ejemplos obsoletos que no reflejan el socialismo moderno? Me refiero al socialismo del siglo XXI, no a los modelos autoritarios del pasado. Dices que Musk y otros crearon valor, pero ¿quién hizo realmente el trabajo? Miles de ingenieros, obreros y empleados contribuyen a diario. ¿Por qué los frutos del trabajo colectivo deberían beneficiar solo a una persona? ¿Cómo puede ser justo un sistema cuando un individuo gana miles de millones en un día mientras los trabajadores necesitan años para poder comprar una casa? No simplifiquemos demasiado la democracia laboral. Nadie dice que cada detalle técnico deba votarse. Pero los asuntos fundamentales, a dónde se destinan las ganancias, qué productos se fabrican y cómo se asignan los recursos, nos afectan a todos y deben decidirse democráticamente. Sí, Mondragón funciona dentro de un sistema de mercado, pero su lógica es diferente. No busca maximizar las ganancias de los accionistas distantes. Esto demuestra que podemos organizar la economía en torno a diferentes valores. Dices que la libertad económica requiere propiedad privada, pero ignoras la contradicción. Cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder. Observa el cabildeo corporativo en la política estadounidense. ¿Es eso democracia real? Queremos una sociedad donde la democracia se extienda más allá de las elecciones a los lugares de trabajo, los barrios y todas las áreas de la vida económica. Sigues hablando de democracia laboral, pero pasas por alto un punto clave. La participación debe ser voluntaria, no forzada. En el capitalismo, cualquiera puede formar una cooperativa, emprender un negocio o crear una empresa pública con cualquier estructura. Si las cooperativas son superiores, ¿por qué no son más comunes? Los trabajadores estadounidenses tienen billones de dólares en fondos de pensiones. Si quisieran, podrían invertir en cooperativas. Pero la mayoría elige empresas tradicionales porque ofrecen mejores rentabilidades. Subestimas a los emprendedores. Sus ideas, liderazgo, asunción de riesgos y visión generan valor real. ¿Por qué se hicieron ricos Jobs o Musk? Porque organizaron a miles de personas para construir cosas que antes no existían. La desigualdad no es intrínsecamente mala si refleja la creación de valor. Que Gates o Bezos se enriquezcan no significa que otros empobrezcan. De hecho, hoy en día, las personas con bajos ingresos tienen acceso a tecnologías avanzadas inimaginables hace décadas. Mencionas los grandes grupos de presión corporativos, pero el problema no es el capitalismo en sí, sino la excesiva intervención gubernamental que permite el dominio de intereses especiales. En una economía verdaderamente libre, las empresas compiten mediante la innovación, no la política. La historia demuestra que incluso con buenas intenciones, el socialismo suele conducir a la concentración del poder en manos de una élite política. ¿Quieren corregir el desequilibrio de poder centralizándolo aún más? Volvamos a un desacuerdo fundamental, la naturaleza de la libertad. Para mí, la libertad no es solo la ausencia de restricciones. La verdadera libertad requiere acceso a recursos materiales, educación y oportunidades que permitan el desarrollo humano. Cuando una madre soltera trabaja en 2 empleos solo para sobrevivir y nunca descubre sus talentos, ¿es eso libertad? Existe una grave contradicción. Proclamamos la igualdad política, una persona, un voto, pero aceptamos una desigualdad económica extrema. Pasamos 40 horas semanales en lugares de trabajo con estructuras más dictatoriales que democráticas. Pero esto no es teórico.
Las investigaciones demuestran que las empresas democráticas tienen un mejor rendimiento a largo plazo, son más estables y se adaptan mejor a las crisis. En lugar de despidos, encuentran soluciones creativas. Además, el capitalismo siempre ha dependido del apoyo gubernamental, desde los derechos de propiedad hasta la infraestructura, los subsidios y los rescates financieros. Por lo tanto, la idea de que eliminar la interferencia del gobierno lo solucionará todo mágicamente ignora la historia. Creo que podemos construir un sistema que recompense la innovación y el espíritu emprendedor sin explotación ni injusticia, un sistema en el que la riqueza se distribuye en función de las contribuciones reales y no de la propiedad exclusiva. Permítame aclarar qué es la libertad económica. Significa el derecho a elegir su trabajo, su profesión, su lugar de trabajo y cómo utilizar sus habilidades y recursos. El capitalismo, a pesar de sus defectos, es el único sistema que reconoce este derecho. Describes los lugares de trabajo como dictaduras, pero en mercados competitivos, los empleadores deben atraer talento. Sí, hay desequilibrio, pero los trabajadores pueden cambiar de trabajo, aprender nuevas habilidades o emprender. Estoy de acuerdo en que las estructuras participativas tienen ventajas, pero creo que deberían surgir voluntariamente, no ser impuestas desde arriba. Una de las mayores fortalezas del capitalismo es su flexibilidad, experimentar con diferentes modelos para encontrar el que mejor funcione. Señalaste que el capitalismo depende del apoyo gubernamental, y es cierto. Pero debemos distinguir, los derechos de propiedad y un sistema legal justo son funciones legítimas. Sin embargo, los rescates gubernamentales o los privilegios monopolísticos no son capitalismo real, sino capitalismo clientelista, al que también me opongo. Entiendo la motivación detrás de los ideales socialistas, todos queremos una sociedad más justa. Pero la historia demuestra que el camino hacia la justicia reside en una mayor libertad, no en un mayor control, incluso si ese control se llama democracia económica. Hablas de elección, pero las decisiones no surgen de la nada. Imagina a dos personas entrando en una habitación donde una ya se ha llevado toda la comida. ¿Es su negociación realmente libre? El capitalismo moderno fue moldeado por el colonialismo, la esclavitud y la extracción de recursos. La desigualdad actual es estructural. Un niño nacido en una zona desfavorecida con educación y atención médica deficientes, ¿qué libertad real tiene? El término capitalismo de compinches es interesante, lo utilizan críticos de todo el espectro político. Pero es solo una desviación o el resultado lógico de un sistema que concentra la riqueza y el poder. Dices que los trabajadores pueden cambiar de trabajo, pero eso solo los traslada de un entorno antidemocrático a otro. Es como decir que la gente puede migrar de una dictadura a otra y afirmar que no hay problema. Estoy de acuerdo en que la innovación y el emprendimiento son valiosos. Pero la idea de que la innovación solo ocurre en el capitalismo es falsa. Pensemos en Internet, el GPS, los medicamentos, las vacunas, todos desarrollados mediante investigación pública. El problema del capitalismo es que prioriza la innovación para obtener ganancias, no para satisfacer las necesidades humanas reales. Por eso tenemos más cremas antiarrugas que tratamientos para enfermedades raras. En cuanto a la analogía de la comida, aclaremos algo. En el capitalismo, el problema no es que una persona acapare recursos, sino que personas con diferentes habilidades e ideas produzcan nuevos bienes y los intercambien voluntariamente. Quien crea un producto que otros disfrutan, naturalmente se beneficia más. Tu referencia a la historia colonial es válida, pero deberíamos separar el capitalismo como sistema de los crímenes históricos. Muchas sociedades no capitalistas también tuvieron historias violentas. La cuestión es, ¿cómo crear igualdad de oportunidades hoy? La desigualdad estructural es real,
Los niños en zonas desfavorecidas tienen menos oportunidades. Pero la solución es una mejor educación, el acceso al capital y la eliminación de las barreras a la movilidad, no la eliminación de la propiedad privada. Te preocupa la concentración de poder. Comparto esa preocupación. Pero, a diferencia de ti, no creo que la solución sea un poder más centralizado bajo el gobierno o los consejos. En cambio, deberíamos descentralizar el poder y aumentar la competencia. Las grandes corporaciones se vuelven peligrosas cuando se las vincula con la influencia política. Mencionaste la innovación gubernamental. Sí, la investigación pública influye, pero las empresas privadas suelen comercializar esas innovaciones. El gobierno inventó el GPS, pero Google Maps lo hizo accesible. ¿Quién decide que es una necesidad real? En un sistema de mercado, los consumidores deciden a través de sus compras. ¿De verdad quieres que los planificadores centrales decidan qué se produce? Cuando dije que una persona se llevó toda la comida, me refería a lo que los economistas llaman la ventaja del pionero. Exactamente, quienes ya tienen recursos generan más riqueza con mayor rapidez y facilidad. No se trata de crear de la nada, sino de aprovechar posiciones privilegiadas. Dijiste que deberíamos separar el capitalismo de la historia colonial, pero la realidad demuestra que están profundamente entrelazados. La acumulación inicial de capital de Europa no habría sido posible sin el saqueo de América, África y Asia. Esto no es una nota a pie de página histórica, es parte de la formación estructural del capitalismo. Culpas constantemente al gobierno por el poder centralizado, pero esa visión es simplista. Las corporaciones multinacionales ahora ejercen un poder que trasciende a muchos gobiernos. Amazon y Google moldean vidas sin rendición de cuentas democrática. Nunca dije que todas las decisiones debieran ser tomadas por planificadores centrales, es un malentendido. El socialismo moderno busca que las personas afectadas por las decisiones económicas participen en ellas, desde el ámbito laboral hasta el profesional. ¿Por qué valoramos la democracia en política pero no en economía? ¿Por qué condenar el despotismo político pero aceptar el despotismo económico? Si confiamos en que las personas elijan líderes, ¿por qué no confiar en que organicen sus lugares de trabajo? Reconsideremos el poder. Te preocupan las grandes corporaciones, lo cual es comprensible. Pero el poder corporativo es condicional. Si no me gusta Amazon, puedo evitar comprarles. Si no me gusta Google, puedo cambiar de buscador. Ni siquiera las empresas más grandes pueden obligarme a interactuar con ellas. Pero el gobierno tiene el monopolio de la coerción legal, impuestos, leyes, regulaciones. No puedes renunciar a ella. Hablas de democracia económica, y yo digo que ya la tenemos, la libertad de elección del consumidor. Cada día, miles de millones de personas indican a las empresas qué producir, cómo y a qué precio. Es un sistema de votación continua con múltiples opciones. Tienes razón sobre la acumulación inicial y el colonialismo, pero los principales ejemplos de éxito económico actual, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur y China, fueron víctimas del colonialismo. Triunfaron al adoptar los principios del mercado. Preguntaste por qué valoramos la democracia en política, pero no en economía. La respuesta es simple. El gobierno es una institución con poder coercitivo, por lo que necesita controles. La economía se basa en interacciones voluntarias. Nadie está obligado a trabajar ni a comprar en una empresa específica. En definitiva, defiendo la libre elección. Si los trabajadores quieren una cooperativa, genial. Si alguien quiere una startup, que lo haga. Si una empresa quiere una gestión participativa, aún mejor. La libertad implica diversidad organizativa y experimentación. Su comparación entre el poder corporativo y el poder gubernamental pasa por alto una realidad importante. La mayoría de las personas tienen una libertad limitada en el mercado laboral.
Para millones de personas que trabajan en empleos mal remunerados, la libertad de renunciar equivale a la libertad de morir de hambre o quedarse sin hogar. ¿Es realmente libre un trabajador de Amazon en condiciones precarias y con un salario insuficiente? A medida que aumenta la concentración del empleo, esta libertad se vuelve más una ilusión que una realidad. Ni siquiera el mercado de consumo es democrático como tú describes, $1 igual a un voto. Quienes tienen más dinero tienen más influencia. Mencionaste a los países del este asiático como éxitos de mercado, pero eso, en realidad, pone de manifiesto su error. Japón, Corea del Sur y Taiwán tuvieron éxito con un desarrollo liderado por el Estado, políticas industriales, proteccionismo e inversión pública. Rechazaron el modelo del consenso de Washington. Permítanme darles un ejemplo práctico que muestra la ineficiencia del capitalismo. El cambio tecnológico y la IA están eliminando empleos. Bajo el sistema actual, esto genera desempleo masivo y pobreza, mientras que las ganancias van a parar a los dueños de las empresas tecnológicas. ¿Es esto justo? Desde una perspectiva socialista, una mayor productividad debería significar menos trabajo y mayor bienestar para todos, no solo más riqueza para unos pocos. Podemos distribuir los beneficios de la tecnología más ampliamente para que todos se beneficien. Estoy de acuerdo en que la diversidad organizacional es valiosa, pero no existe actualmente. Las corporaciones dominan, mientras que las cooperativas enfrentan barreras estructurales. Necesitamos cambios sistémicos que permitan la diversidad de modelos económicos. Planteaste una cuestión importante, el cambio tecnológico y sus desafíos. Sí, la IA y la automatización están transformando los empleos, pero esto no es nuevo. Desde la revolución industrial, las nuevas tecnologías han eliminado algunos empleos y creado otros nuevos. Las máquinas de vapor reemplazaron a los tejedores, las computadoras reemplazaron a las secretarias, pero la economía se adaptó, creando empleos que no podíamos imaginar. Lo más importante es que la tecnología impulsó la productividad y elevó el nivel de vida. Incluso las personas de bajos ingresos hoy en día tienen acceso a bienes y servicios que los ricos no tenían hace 100 años. Dices que el mercado laboral no ofrece verdadera libertad porque los trabajadores están obligados a trabajar, pero esa es una verdad universal, no exclusiva del capitalismo. En cualquier sociedad, la gente debe trabajar para sobrevivir. La pregunta es, ¿quién decide cómo trabajamos y qué producimos? En cuanto a los países del este asiático, permítanme aclarar, sí, implementaron políticas industriales, pero su éxito se debió a la propiedad privada, el libre comercio y los mercados competitivos. Comparen a China antes y después de las reformas de Xiaoping. Una economía planificada condujo a la hambruna y la pobreza, mientras que las reformas de mercado sacaron de la pobreza a cientos de millones. Estoy de acuerdo en que necesitamos nuevas soluciones para los desafíos actuales, pero estas deben basarse en incentivos humanos y lecciones históricas. Los sistemas basados en la propiedad privada, el libre mercado y el Estado de Derecho son los únicos que han demostrado generar prosperidad y libertad generalizadas. Mencionaste la historia del cambio tecnológico, pero ahora hay una diferencia fundamental: la IA está imitando y superando las capacidades cognitivas humanas. Este es un cambio importante en la relación entre el ser humano y la tecnología. Dices que la gente debe trabajar en cualquier sociedad, lo cual es cierto. Pero la pregunta clave es, ¿quién reclama los frutos de ese trabajo y toma las decisiones sobre la organización del trabajo? La diferencia entre trabajar para sobrevivir en una sociedad primitiva y trabajar para aumentar las ganancias de los accionistas en una corporación moderna es profunda. Tu ejemplo de China demuestra lo simplista que es la narrativa de que el gobierno es malo, el mercado es bueno. Si bien China adoptó los mercados, gran parte de la economía sigue estando bajo control estatal. Los principales bancos,
Empresas energéticas y de infraestructura son estatales. El gobierno establece una estrategia a largo plazo, e incluso las empresas privadas siguen sus directrices. Creo que el socialismo del siglo XXI puede aprender tanto de los fracasos del socialismo de Estado del siglo XX como de las crisis del capitalismo neoliberal. Ni el control estatal extremo ni el libre mercado puro son la solución. Podemos construir una economía donde las decisiones se tomen desde abajo, no desde arriba. Donde los trabajadores y las comunidades tengan poder real. Donde la riqueza se distribuya equitativamente. Donde las personas se motiven por la creatividad, la cooperación y la contribución, no solo por el dinero. No se trata solo de idealismo, ya vemos ejemplos exitosos. El sistema cooperativo en la región vasca de España y la economía participativa en Kerala, India. Existe una tercera vía, una que preserva la libertad individual a la vez que promueve la justicia social. Eso es el socialismo democrático moderno. Debemos ser cuidadosos al usar ejemplos del mundo real, no solo ideales en el papel. Las cooperativas vascas y las experiencias de Kerala son pequeñas islas en el vasto océano del capitalismo global. La IA es un gran desafío, pero la solución no es suprimir la innovación ni imponer un control central. Necesitamos una sociedad donde las personas puedan adquirir nuevas habilidades rápidamente. Esto requiere un sistema educativo más flexible, una mejor infraestructura digital y un mayor apoyo social, no un cambio fundamental en los derechos de propiedad. Has mencionado la motivación. La experiencia demuestra que la propiedad privada y la competencia son los mayores incentivos para la innovación. Incluso en Mondragón, considerada la cooperativa más exitosa, los socios poseen acciones y se benefician de las ganancias. Es, en esencia, capitalismo distribuido. Estoy de acuerdo en que el capitalismo desenfrenado no es deseable. Necesitamos reglas justas, igualdad de acceso y apoyo para quienes se quedan atrás. Pero estos objetivos pueden lograrse en una economía de mercado con propiedad diversa. Mi filosofía, que la gente experimente con diferentes formas de organizarse económicamente. Que los emprendedores creen empresas. Que los trabajadores formen cooperativas. Que las empresas prueben diferentes modelos de gestión. En un entorno libre con normas transparentes y justas, surgirán las mejores prácticas. Esa es mi creencia en la capacidad de la humanidad para la creatividad, la cooperación y el progreso, cuando se le da la libertad de prosperar. Es natural que hables de libertad de elección y diversidad organizacional en el capitalismo, pero debemos analizar cómo funcionan estos conceptos en la práctica. En el mundo real, la gente común se enfrenta a muchas limitaciones. Al hablar de emprender un negocio o una cooperativa, se olvida que la mayoría carece de los recursos financieros, el tiempo o las redes de contactos necesarios. Muchos se ven obligados a elegir entre unos pocos empleos mal pagados, y no entre el emprendimiento. Hablas de reglas justas, pero no de cómo se crean. En el mundo actual, las reglas las escriben, en gran medida, los dueños del capital, a su favor. Los gobiernos suelen estar influenciados por los mismos grupos. Pasas por alto repetidamente la cuestión del poder. No estamos en contra de la propiedad personal. El problema es la extrema concentración de la propiedad sobre los medios de producción. Cuando un puñado de personas controla los recursos clave de la sociedad, se crea un desequilibrio de poder. Y el poder económico se traduce en poder político. La productividad y la tecnología se han disparado en el último siglo, pero ¿por qué no han disminuido las horas de trabajo? ¿Por qué muchos aún luchan por sobrevivir? Porque las ganancias han ido principalmente a parar a un pequeño grupo. Tú y yo compartimos objetivos similares, una sociedad con libertad, creatividad y prosperidad compartida. Pero creo que lograrlo requiere un cambio fundamental en las estructuras de poder económico.
La propiedad democrática de los medios de producción es esencial para una democracia real en todos los aspectos de la vida. Un tema recurrente en nuestra discusión es la libertad versus la igualdad. Con razón señalas que la libertad sin recursos materiales no es verdadera libertad. Pero lo contrario también es cierto, la igualdad sin libertad tiene un valor limitado. La historia demuestra que concentrar el poder económico en el gobierno u otras instituciones centralizadas es tan peligroso como dejar que se concentre entre los ricos. La diferencia es que el capitalismo tiene mecanismos para contrarrestar el poder, leyes antimonopolio, competencia, supervisión pública y prensa libre. Dices que la gente común carece de recursos para iniciar negocios. Eso es cierto, pero la solución es mejorar el acceso al capital y a la educación, no desmantelar la propiedad privada. Afortunadamente, la tecnología está reduciendo el costo de iniciar muchos negocios. Tu punto sobre el horario laboral es interesante. Históricamente, el capitalismo ha reducido la jornada laboral de 70 horas semanales en los inicios de la era industrial a unas 40 horas en la actualidad. Cada vez más, las personas optan por obtener ganancias de productividad en forma de más bienes y servicios, no solo ocio. Ambos deseamos una sociedad con oportunidades, libertad y prosperidad para todos. Pero creo que el camino no pasa por la vulneración de los derechos de propiedad, sino por la ampliación de las oportunidades, la mejora de la educación y el fortalecimiento de las estructuras democráticas en todos los niveles de la sociedad. Bueno, en este debate, ambos bandos obtuvieron puntuaciones muy ajustadas. El bando procapitalista tuvo una ligera ventaja. Veamos cómo los diferentes modelos puntuaron a cada bando. Clough y Grock se inclinaron ligeramente por el orador socialista, mientras que los otros modelos favorecieron al orador capitalista. A modo de ejemplo, este es el resumen del análisis de Grock. El socialista presentó fuertes críticas al sistema actual, pero no logró demostrar cómo funcionaría en la práctica la solución que proponía. El capitalista destacó las fortalezas del capitalismo con ejemplos sólidos, pero evitó responder a las preguntas difíciles del socialista. Ambos eran fuertes en su propio terreno, criticando las debilidades del socialista, destacando los resultados del capitalista, pero ninguno abordó a fondo los argumentos opuestos. Ambos dejaron lagunas en su razonamiento. Espero que este debate les haya resultado interesante y útil. Si es así, denle me gusta y suscríbanse. Nos vemos en otro debate.